Vamos a ver. A ver, entonces, el tema de hoy que es el Ein Sof y la luz del mundo infinito. Para esto, pues vamos a tratar de dar respuesta a este par de preguntas. ¿Qué es el Ein Sof? Aquí ya lo vemos entre paréntesis, que nos dice que es el infinito. ¿Y qué es el Or Ein Sof? Acá pues también nos dice que es la luz del mundo infinito. Pues estas son palabras en hebreo que pues se van a estar utilizando a lo largo de estos cursos, pues ya que el estudio de la Cábala pues originalmente pues es en idioma arameo con su derivación más moderna en el hebreo. Entonces sabemos que mucha de la terminología que estamos utilizando pues va a ser en este idioma y pues tratar de a partir de ciertos conceptos pues desarrollarlos, ¿no? Y pues tenemos estas preguntas, ¿qué es el Ein Sof y qué es la luz del mundo infinito? Y a manera de conclusión anticipada, podrían decir qué chiste tiene, pero les puedo decir muy humildemente y con algo de vergüenza por todo lo que he estado investigando sobre este tema y también de los años que tengo estudiando Kabbalah, que son alrededor de 15 años, pues les puedo decir que prácticamente es imposible entender realmente este concepto con nuestra mente racional humana, que nuestra percepción de ese grado de realidad queda prácticamente inalcanzable desde cualquier ciencia, desde cualquier rama de estudio, aún con instrumentos auxiliares de medición, de observación. Es algo prácticamente imposible de entender y de dimensionar y sobre todo de entender. Pero entonces que solo por esto ya no hay nada que decir al respecto, pues, pues no, o sea, no lo creo. También desde ese mismo punto de vista humilde, eh, ya que pues nuestra mente racional, pues aunque no lo perciba con certeza, no quiere decir que no seamos parte de ese infinito, como ya les he comentado. Y se puede prestar este tema a un largo debate o tan corto. Yo pienso que la clase del día de hoy o la charla del día de hoy, más que nada, manera de reflexión, se presta que sea corto, porque todo lo que se pueda decir sobre el tema, pues puede quedar por demás, por lo amplio, extenso. Ahora sí que hablar del infinito, pues, ¿quién puede hablar del infinito? Y pues, bueno, ya les comento de que, o sea, no porque sea inalcanzable o inaccesible para nuestra mente, no quiere decir que no podamos hablar o desarrollar el tema. Y pues para tratar de validar un poquito este comentario,
pues voy a tratar de abordar el tema desde el punto de vista del estudio de la Kabbalah, que eh, pues es un conocimiento eh, que ya sabemos que a través del Zohar tiene desde el siglo XIII. Pero antes de esto, eh, pues quisiera, no es, no es un error, esta presentación está diseñada precisamente en este formato, con este efecto, a manera de, pues, dimensionar, ¿no? O sea, es un poquito amplio el sentido, pero es como podemos, al menos yo, eh, ¿cómo puedo conectar con el concepto de infinito? Ya que eh, con una experiencia que tuve parecida a esto que les estoy mostrando en pantalla, hace algunos años me tocó la experiencia de estar encerrado en una habitación completamente blanca. Eh, el cielo blanco, las paredes blancas, el piso blanco. Y es algo realmente abrumador porque, o sea, el único color que ves, aparte del blanco, es la ropa que traes puesta y el color de tu piel. Pero es algo realmente desesperante estar en este ambiente y pues desde esta conciencia no sabes qué hacer. O sea, el impulso natural es crear algo, ya sea rayar, lo que sea, cantar, bailar, gritar, pero es un impulso natural. Entonces, bueno, antes de continuar, voy a hacer este ejercicio eh, que ya he hecho en otras ocasiones, que cuando hay una palabra que no me queda muy claro o que no alcanzo a comprender por completo, me pongo a investigar no sé, en otras fuentes, en otras culturas, en otros idiomas, qué es lo que, qué es lo que quiere decir esta palabra. Entonces, pues este concepto del infinito pues ha sido explorado de diferentes formas, en diferentes culturas y épocas. Y pues generalmente ha sido relacionado con el cosmos y con lo divino. Así también como los misterios profundos de la existencia y todo lo que se pueda decir, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos algunas representaciones, que vemos una muy básica, el simple 8 invertido. Acá tenemos la serpiente, el famoso Ouroboros, y acá tenemos un toroide, ¿no? Que al final de cuentas viene a ser la misma representación de un concepto que se presume que es el infinito. Sin embargo, volvemos a este concepto de que tratar de enmarcar en una sola palabra lo que esta palabra representa es prácticamente imposible. O sea, es una representación simbólica, si se quiere, pero de esta forma también sería el mismo concepto de lo que nosotros llamamos Dios.
porque es algo que no se puede dimensionar, imaginar, incluso delimitar con una sola palabra o una serie de palabras. Entonces, por esta razón, en la Kabbalah tampoco se utiliza, no se dice Dios para referirse a ese ser supremo o lo que sea. Por esta razón de que es imposible delimitarlo, o sea, al decirlo, se está delimitando eso que se presume sería infinito y sin, bueno, pero bueno, desde el punto de vista de la Kabbalah, que es el tema que a nosotros nos ocupa, este término Ein Sof se utilizó a partir del siglo XIII con Isaac el Ciego, y aunque después la autoría del Zohar, que es la principal fuente de conocimiento de la Kabbalah, fue desarrollada por Rabbi Moshe de León. Y nos dice que Ein Sof, esta palabra, sin fin, representa el infinito. Y es un concepto un concepto clave que describe a Dios en su aspecto ilimitado e incomprensible. O sea, describe a Dios, pero no dice es Dios. Y el Ein Sof es el estado del ser más puro antes de cualquier creación o manifestación. Entonces, esto está interesante porque nos dice que es el estado más puro del ser, incluso antes de la creación. Y nosotros, seres humanos o cualquier otro ser, concebimos o tenemos la idea de Dios solamente a partir de la creación de algo, de la creación del universo, o lo que sea. Pues son otros conceptos que vamos a ver más adelante también en el estudio de la Kabbalah. Por otra parte, en el hinduismo se le conoce a esta palabra infinito como Brahman o Brahman, que es el principio supremo y el origen de todo, sin principio ni fin. Y es a menudo descrito como omnipresente y eterno. Este concepto también es cíclico, lo que implica un proceso interminable de creación y destrucción, lo que se conoce como samsara, y se refuerza la idea del infinito. Entonces aquí ya nos habla de cuestiones cíclicas, o sea, no tiene inicio ni fin, pero sin embargo hay un ciclo constante que se está repitiendo infinitamente. Y por parte del budismo, sunyata, que quiere decir vacío, no es realmente infinito, sino vacío, se refiere precisamente a en inglés se le llama vacuum, vacuidad, pero, o sea, vacuum es como lo que llaman a las aspiradoras, ¿no? O sea, vacuum es como aspira para crear vacío. Pero en términos más filosóficos, significa la ausencia de una existencia intrínseca de las cosas, o sea, es la ausencia de nada, dado que es un vacío y es un vacío infinito. También este es otro de los temas que se abordan en la Kabbalah, porque hay un paralelismo entre este vacío y la creación de los recipientes. A lo mejor estamos adelantando un poquito lo que veremos en temas posteriores, porque también forman parte del estudio de la Kabbalah.
En la filosofía griega antigua se le conocía como apeirón, apeirón. Y este concepto se refiere a lo indefinido, ilimitado o infinito, que es el principio original del cual todo se genera y al cual todo regresa, similar al de una fuente infinita. Entonces, como ya nos decía en el hinduismo, de que había este ciclo infinito, como lo podemos ver en nuestra representación, en cada una de las imágenes que tenemos acá en la presentación. En el taoísmo, o el Tao, es el principio, bueno, el taoísmo es, ya lo habíamos dicho, creo que en la primera presentación, es el misticismo de China, de las culturas chinas, aunque también está muy integrado con el budismo. Nos da el principio fundamental de que en la filosofía taoísta también nos dice que no puede ser comprendido completamente o descrito con palabras, ya que es infinito y abarca todas las cosas. Nos dice que es tanto el origen como el flujo constante del cosmos, siempre en movimientos, pero nunca alcanzable en su totalidad. Y este es muy importante porque de aquí se desprende el concepto del yin-yang, el yin y el yang, porque vemos, o sea, este yin-yang, aunque tiene esa diferencia de lo blanco y lo negro, lo blanco dentro de lo negro, o sea, esta forma que está muy representada, nos dice que siempre está en movimientos, pero nunca es alcanzable en su totalidad, y también nos habla de un ciclo. Entonces vemos cómo hay diferentes elementos que aportan diferentes culturas para referirse a una misma cosa, y se puede decir que ninguno de ellos están equivocados y que todos tienen la razón. Entonces en el Islam tenemos el concepto de Al-Baqi, que es uno de los 99 nombres de Dios en el Islam. Al-Baqi quiere decir literalmente el eterno, que hace referencia a la naturaleza infinita y eterna de Dios. Y en esta teología islámica, Dios es el único ser verdaderamente infinito, mientras que todo lo demás es finito y depende de él. Entonces acá, a diferencia de la Kabbalah, sí le llaman a este eterno, aunque es un antónimo o sea, en lugar de infinito le llaman eterno, pero se refieren a lo mismo, aunque ya acá nos está mencionando de que es la naturaleza infinita y eterna de Dios. Entonces, también en el cristianismo, aunque el misticismo cristiano recoge algunos conceptos de la Kabbalah, nos dice que es la infinitud de Dios, o sea, a ver, ellos dicen que es Dios, pero la infinitud de Dios es como una posesión de Dios. O sea, es Dios y aparte Dios es poseedor de la infinitud. No sé si se alcanza o sea, es como
Por decir, yo tengo, no sé, este mouse es mío y yo sabré cómo usarlo porque es algo mío. Entonces, o sea, con este ejemplo quiero plasmar de que es un atributo que solamente Dios tiene. O sea, que las cosas que Él puede hacer son infinitas y que aparte eh, es parte de su infinito poder, de su infinito conocimiento y su infinita existencia. Y pues se relaciona también con el sufismo en el sentido de que también le llaman la vida eterna. Entonces, si vemos en el sufismo, le llaman al eterno, o sea, para referirse a un atributo de Dios, pero en el cristianismo se le dice la vida eterna. Y esta vida eterna, pues, nos la han mencionado mucho, que es como por decir así, la salvación. Y pues también en las civilizaciones mesoamericanas mencionan los ciclos cósmicos, ya que los mayas y los aztecas percibían el tiempo de manera cíclica, con ciclos de destrucción y de creación, que se repetían de manera infinita. Y esto es algo que está plasmado en el calendario azteca, pues se representa esta visión cíclica del universo o de una parte del universo que pues también merece un estudio aparte. Eh, Ahora sí que me declaro ignorante en este sentido porque o sea, hay muchas cuestiones de análisis que se nos escapan pues por la época, por el lenguaje, pero de manera relacional podemos ver que es muy parecido a las demás culturas ancestrales. Entonces, en la filosofía moderna y en las matemáticas también existe el concepto de infinito, ya que puede haber en las matemáticas tantos números como, aunque también aquí se habla de un ciclo porque eh, se repite, se repiten o se mezclan del 0 al 9. Y hay una correlación de que con esta combinación de números se puede hacer una secuencia infinita de numeraciones. Y pues bueno, en la cultura navajo, que es pues estas tribus de indígenas americanos, más bien norteamericanos, le llaman la arena sagrada. Y aunque esta es una representación un poco más asociada con la arena, crean algunos mandalas en la arena y por eso le llaman la arena sagrada. Y lo usan para representar la conexión entre lo humano y lo divino. Y pues también se crean patrones que simbolizan el ciclo de la vida y la naturaleza, haciendo referencia al infinito a través de la continua regeneración y transformación de la naturaleza. Entonces, con esto, pues, nos damos cuenta que el infinito, pues, ha sido representado de múltiples formas a lo largo de diferentes culturas y que vinculan a lo divino y lo trascendente con lo esencial de la existencia, haciendo referencia tanto a la eternidad
como a la idea de algo más allá de la comprensión humana. Pues entonces algo que tienen en común entre todas estas percepciones o conceptualizaciones es que el infinito no tiene tiempo, no tiene espacio y es simplemente energía expresada en infinitas posibilidades de existencia de manera multidimensional y de manera multiversal, pero también de forma asimétrica. A ver, ¿esto qué quiere decir? O sea, para empezar, que no tiene tiempo ni espacio, pienso que desde ahí ya, pues, o sea, se nos escapa de nuestra lógica y percepción, ¿no? Y que es una simple energía o simplemente es una energía expresada en infinitas posibilidades. O sea, una energía que puede estar presente o no en infinitas posibilidades. O sea, infinitas posibilidades quiere decir que, pues, eso precisamente, infinito, que tiene infinitas posibilidades de existencia o de no existencia. Y pues todo esto, pues en capas multidimensionales o de maneras multiversales, porque nosotros nada más percibimos ciertas partes de un universo, pero no quiero, por esa misma atributo del infinito, pues hay otros multiversos de los cuales no somos conscientes, pero no porque no seamos conscientes no quiere decir que no existan y que no tienen una forma asimétrica como nosotros lo representamos. O sea, acá nosotros sí lo representamos de una forma simétrica, con ciclos bien definidos. A lo mejor no tienen un principio y un fin, pero es también parte de las posibilidades infinitas. Entonces, volviendo a los cabalistas, que es el estudio del cual nosotros estamos partiendo, el concepto de Ein Sof, que ya vimos que en hebreo significa sin fin o infinito, pues es uno de los temas centrales del estudio de la Cábala. Representa pues la esencia infinita y oculta de Dios. Y pues es otra vez lo mismo, está por encima de nuestra comprensión humana. Uh-huh. Y bueno, como parte del estudio de la Cábala se basa, ya habíamos dicho en la clase anterior, que se basa en el estudio de las Sagradas Escrituras y del Zohar. Entonces, por eso, pues tiene que haber una relación dentro, ya sea de la Biblia, que más bien sería el Antiguo Testamento, o el Zohar. Entonces, en la Torah, que es las Sagradas Escrituras, y acá hay una razón por la cual estoy poniendo el hebreo, el pasaje de Éxodo 33:20, que dice, y dijo, bueno, cuando este Éxodo 33:20 es cuando Dios está frente a Moisés en el monte Sinaí o sea que el narrador dice que dijo este ser, Dios,
no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Entonces, hay una razón por la cual lo estoy poniendo en hebreo, aunque en este texto no aparece el nombre de Dios. O sea, solamente dice y dijo. ¿Quién dijo? Dijo aquel primer Dios. Pero ya vimos que cuando Dios le dice a Moisés su nombre, le dice un cierto nombre. O sea, no le dice, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en Deuteronomio 4:39, que es otro de los pasajes bíblicos, dice este pasaje: reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. No hay otro. Entonces, a partir de aquí, hay un tema de gran análisis, ya entrando en temas más cabalísticos. Uno, que son los nombres de Dios. Aquí vemos este nombre de Dios. O sea, si ya sabemos que este es el nombre de Dios, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones, pero creo que por ahí en algunas pláticas habíamos dicho que este nombre, Yud-He-Vav-He, que hay quienes le dicen Jehová o Yahvé, o sea, si aquí ya le está diciendo que este es Dios, ¿por qué tendría que decir Elohim? Porque como parte del estudio de la Cábala, a lo largo de la Biblia se utilizan diferentes nombres de Dios. Entonces, este Yud-He-Vav-He ya habíamos dicho que está relacionado con el amor y la unidad, que es lo que mantiene todo unido, pero en el libro de Génesis, cuando dice, dice algo así como Bereshit bara Elohim, al principio Dios creó, entonces utiliza este nombre, Elohim. Entonces aquí hay un tema cabalístico que, es básico, que nos dice que mientras Elohim, y aparte que traducido, este nombre Elohim quiere decir dioses, ni siquiera es Dios. O sea, que dioses crearon al universo. Bereshit bara Elohim. Bereshit es como la creación o Génesis. Bara creó dioses. Es algo bastante loco. Pero bueno, este nombre de Elohim, que ya sabemos que es dioses, no Dios, tiene, de acuerdo a la gematría que ya habíamos visto también en otras pláticas, tiene el valor numérico de la palabra Jatebá, que quiere decir la naturaleza. Entonces esto establece una conexión, o sea, desde el punto de vista de la gematría, Elohim es igual que decir que es o sea, relacionándolo con la naturaleza, quiere decir que el orden natural del universo fue creado a través de Elohim y no de Yud-He-Vav-He. Entonces, esto tiene otra correlación, ya que en el árbol de la vida, ese mismo nombre de Elohim está situado en Binah, que ya adelantándonos un poquito
hacia los siguientes temas de nuestros próximos capítulos, nos vamos a dar cuenta que Binah, o sea, en esta parte de Binah, es el atributo de la energía que organiza, pero también crea las leyes de operación de cualquier cosa. Entonces, mientras Elohim se encuentra en Binah, el sistema Yud-He-Vab-He es todo el árbol de la vida. O sea, es todo el sistema. Y ya vimos que este nombre de Yud-He-Vab-He no está solamente asociado a la naturaleza, sino que está asociado al amor y la unidad. Por eso es que en nuestro árbol de la vida aparece en todo el árbol, a lo mejor en diferentes dimensiones o en diferentes estadios, pero forma parte del todo. Entonces, a ver, creo que hasta aquí llegamos con esta. Bueno, ok, sí, ya. Entonces, ya vimos que en la Torah o en las Sagradas Escrituras, la Biblia, aparece de estas dos formas. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque mientras Yud-He-Vab-He es o representa ese atributo del Ein Sof, porque, o sea, ni siquiera dice, se pronuncia de esta forma. Y si acaso hubiera una pronunciación de estos vocablos, sería lo más parecido que se ha aceptado en diferentes ámbitos, sería algo parecido a esto. Otra vez. ¿A qué nos suena esto? Precisamente a la respiración. Entonces, vemos que esta es una de las razones por las cuales este nombre no se pronuncia. O sea, ya se los había comentado en Almas Gemelas, en las clases de Amor y Almas Gemelas, de que este nombre, que es con el que nosotros nos referimos a Dios, o sea, no se dice que es Dios, porque no hay forma de acotarlo en un solo nombre, en una pronunciación, y también porque es un sistema de creación desde los mundos superiores, de emanación, hasta todo un sistema de cambio de flujo de energía hasta llegar a una manifestación. Y les estaba comentando también que en el Zohar pues nos habla del concepto de Ein Sof. Y en el Zohar 1.15a nos dice la siguiente leyenda. Antes de la creación del mundo, Él era uno. Él era uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no es. Y otra cosa, aquí dice Él. ¿Se acuerdan del concepto de Elohim? Pues viene de esto, porque Él, o sea, Él se refiere a Dios, pero Elohim se refiere a dioses. Entonces vemos otra vez cómo dice, antes de la creación, Él era uno.
pero a partir de la creación se convirtió en Elohim. Esta es una pregunta, no, la verdad se me acaba de ocurrir ahorita y tiene mucho sentido, o sea, bueno, para mí tiene mucho sentido porque si antes de la creación, antes de que hubiera el Big Bang o lo que sea, nada más existía él o eso, sin ninguna forma, sin figura. Y pues es ese misterio del oculto. Entonces, por esto, precisamente, decimos que no hay forma alguna de que lo podamos siquiera captar. Y pues en este pasaje pues se describe el estado de Ein Sof antes de la creación. Y tenemos otro pasaje del Zohar que es el 3:228a. Dice, en el vasto vacío donde no hay nada, ni arriba ni abajo, el infinito Ein Sof creó un vacío, un espacio donde pudiera manifestarse. Entonces aquí se introduce el concepto del Tzimtzum, que es lo que la ciencia reconoce o manifiesta como el Big Bang. Mientras que el Big Bang habla de una gran explosión, el Tzimtzum nos habla de una gran contracción de la luz infinita del Ein Sof. Entonces, hasta aquí habíamos hablado del Ein Sof, pero no de la luz del mundo infinito. Entonces, es otro concepto casi igual casi igual o difícil de explicar como entender, ya que si estás hablando de un infinito y ahora resulta que de ese infinito viene una luz, pero viéndolo de cierta manera, ¿cómo sería una luz que provenga del infinito? Porque yo pienso que la luz como la conocemos nosotros, o lo que nos alumbra o nos permite ver en la oscuridad, es la menor cantidad de energía. No sé si les ha tocado estar en un lugar totalmente oscuro y si prenden una lucecita, por mínima que parezca, o sea, ilumina bastante y se puede ver desde lo lejos, que es lo que nos pasa con el universo. Vemos las estrellas a miles de millones de años luz, pero en realidad todo lo demás es oscuridad. Entonces no sería que la oscuridad sería una luz, ahora sí que una luz oscura, que viaja y que abunda en todo el universo, toda la creación. O sea, eso tiene más sentido, porque aparte, esta frecuencia de la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Y aún así tarda miles de millones de años de llegar de un punto al otro, mientras que la oscuridad no. La oscuridad ya está presente y es instantánea de un punto a otro. Entonces, por eso les digo que es casi igual de incomprensible saber cuál es realmente esta luz. Pero bueno,
Una de las cosas que hacen los cabalistas para describir la luz del mundo infinito es por esta inferencia de lo que ya existe, porque es como el reflejo de otro mundo. O sea, si existe esto, quiere decir que del otro lado hay algo parecido o diferente a esto que hay aquí. Y esa sería una de las formas de más o menos acercarnos a este par de conceptos, al infinito y a la luz del mundo infinito. Aunque en las próximas clases vamos a desarrollar cómo, bueno, este es el tema de la siguiente clase, que es el Tzimtzum, de cómo nos dicen los cabalistas que la luz del mundo infinito se, se contrajo para crear esta realidad donde nosotros estamos. Entonces, como les comenté, pues es algo bastante complejo, eh, incluso sí, o sea, es complejo y imposible, o sea, imposible que yo pueda explicarlo, y que si yo lo explico o cualquier otra persona, el mayor reto está en cómo uno lo entiende. Porque otra de las explicaciones que nos dan los cabalistas es que este infinito tiene capacidades de crear espacios vacíos y espacios llenos, pero también puede crear universos finitos, como este en el que vivimos, o universos infinitos. ¿Y por qué? Porque es una de las posibilidades, porque precisamente por eso es infinito. O sea, tiene la capacidad de crear, de destruir, de crearse, de todo lo que se nos ocurra, o lo que se le ocurra a ese, a ese infinito. Entonces, pues, con lo expuesto hasta el momento, pues quiero hacer una reflexión de cierre, ya que pues se puede hacer un análisis tan exhaustivo como se quiera realizar, o tan limitante, o no decir nada, y aún así eh, puede haber infinitas correlaciones, inferencias, que de alguna forma harán sentido a este análisis. Y sin embargo, pienso y estoy convencido que las respuestas más grandes y con mayor sentido yacen justo en nuestro interior. ¿Y por qué digo esto? Porque en días pasados que mi salud se vio mermada y tuve mucho tiempo de reflexión, tuve mucho tiempo para meditar, mucho tiempo de vigilia que no podía conciliar el sueño, y que estaba investigando, leyendo, tratando de ver cómo desarrollar este tema del infinito. En una meditación nocturna recordé una definición del alma que había
desarrollado en uno de estos cursos y fue como, pues como despegarme, ¿no? O sea, despegarme y fue, o sea, un subidón de, como que todo me hizo sentido, ¿no? Eh, me hizo sentido desde una inferencia hermética, desde esa, de las máximas que nos dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, y les digo que me llegó, me recordé de esta definición que se desarrolló de lo que es el alma para mí. Y se los voy a repetir, que es el alma, la porción energética que forma parte de la gran matrix cuántica o divina que unifica al todo de manera multidimensional y multiversal, y que es puesta de manera individual en cada ser, que existe con una frecuencia vibracional única, infinita y eterna, conformando así estados de conciencia en todas las posibilidades de la existencia. Y recuerdo que me llegó con tanta claridad esta definición que ahora que estuve desarrollando el tema del infinito, veo cómo se parece tanto esta definición a ese concepto del infinito. Y fue como decir, ok, si esta porción energética que se puso en mí, que es el alma, tiene esta capacidad que está conformado de estados de conciencia, que esta es una de las infinitas posibilidades de existencia y que también está puesta en cada ser o estado de existencia que existe no solo en otras personas, en animales, en universos, en electrones, en protones, en cuerdas, en quarks, en estrellas, en planetas. Quiere decir que en este momento yo estoy formando parte de ese infinito. Sí. Es un descanso porque no estoy pensando realmente, o sea, no que no lo piense, sino que no es algo que estoy reflexionando ahorita como lo estoy diciendo. Es algo que me está llegando y que justo así es como lo estoy expresando. Y, y no sé, tal vez es algo que a lo mejor una sola persona tenga que escuchar de mí, porque sí estoy consciente de que hay personas cabalistas que tienen estudios mucho más avanzados que yo, que tienen mucho más tiempo eh, estudiando y que tienen una porción álmica más grande que la mía. Pero tal vez a quien le llegue este mensaje, no quiere, a lo mejor no quiere decir que lo entienda de mí, sino que lo tienen que escuchar de mí porque este será el principio de su propio desarrollo espiritual. Y lo digo con mucha humildad, con mucha... Uh,
con mucha humildad que si hay alguien que entiende algo más de lo que yo estoy diciendo ahora, ese es, o sea, en primer lugar, pues es su propio camino espiritual de la persona, como en su momento yo inicié con el mío. Pero quiere decir que si una persona lo entiende por completo y accede a esos niveles de conciencia deseados, querrá decir que los demás también habremos llegado. Y con esto me despido por el momento, invitándolos en nuestro siguiente curso de la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.